En tu vehículo cuentas con un estéreo un tanto viejo, un tanto antiguo, el cual no tiene Bluetooth o funciones un tanto nuevas y estás pensando en comprar lo que es un dispositivo como el que te muestro aquí en pantalla y no sabes si funciona o no. Pues bueno, déjame decirte, te voy a contar unas cuantas ventajas o desventajas de todo esto, ¿no? Así que pasemos al vehículo. Bueno, una de las ventajas que tenemos en cuanto a lo que son estos dispositivos para los estéreos un tanto antiguos en tu vehículo es que son muy fáciles de conectar. Solamente llegas, agarras el dispositivo, lo conectas en alguna entrada o de estos como conectores para el encendedor en tu vehículo. En este caso, pues aquí contamos con una. Solamente se conecta y al momento de encender te va a configurar lo que es una mini estación de radio, ¿vale? En algunos viene una pantalla con lo que es la estación de radio solamente en tu estéreo, por lo tanto, bueno, en tu estéreo antiguo vas a sintonizar lo que es esa estación, ¿vale? Una vez ya sintonizada, pues en el dispositivo te puedes conectar por medio de Bluetooth. Hay algunos que tienen funcionalidades con lo que es una micro SD, hay algunos que traen funcionalidades con lo que es una memoria USB. Ya dependerá la versión que tú hayas comprado, ¿vale? Sea la versión que tú hayas comprado, solamente te conectas. La mayoría suelen ser Bluetooth, así que te conectas con tu teléfono. Ya sintonizada lo que es la estación en tu radio. Ya, esto ya funciona con total normalidad. Pero te digo, algunas de las desventajas o de las ventajas que tenemos de todo esto es de que como estás creando lo que es una mini estación de radio en tu vehículo, pues cualquier vehículo de al lado que tenga sintonizada la misma estación puede escuchar tu música, ¿no? No es una cobertura muy amplia, pero pues si te pasa al lado un vehículo y tienes sintonizada la misma estación, puedes escuchar tu misma música. También es que esto mismo puede incluir lo que es o captar ruido del exterior, ¿no? Ya que hay algunas estaciones que por lo tanto, no sé, en donde tú vives, esa estación está ocupada por alguna emisora de radio o cuestiones así, y por lo tanto tú estás captando esa misma señal que te está mandando la emisora de radio y aparte la que tú estás mandando con tu teléfono. Así que estás escuchando doble, tanto el ruido del exterior como tu música. Otra desventaja de todo esto es de que son un tanto pues malas en ciertas ubicaciones. Te digo, tú puedes entrar a un pueblo en donde casi no haya nadie y aunque tú tengas lo que es la antena aquí de tu transmisor FM y conectado a tu teléfono, pues como que la señal se baja, como que el volumen se baja, etcétera, ¿no? Pero esto es normal en este tipo de dispositivos, ya que la calidad pues no es lo suficientemente buena. Una ventaja también a todo esto es de que te digo, es muy fácil de conectarlo, solamente llega, lo conectas, se configura solo y si quieres cambiar lo que es la estación predeterminada lo puedes hacer. Aparte de que pues es una manera de ahorrarte en comprar un nuevo estéreo, en sacarlo, conectarlo, si no sabes, solamente llegas, lo conectas, entras a la emisora de radio que te pone ahí y listo, ¿no? Pero en mi recomendación ante todo esto, por si me la estás pidiendo y si no, pues yo te sugeriría comprar lo que es un estéreo, aunque sea de los más básicos, de los más viejitos, pero que ya tengan Bluetooth o que ya tengan entrada auxiliar o que ya tengan entrada USB. Te vas a tratar, bueno, te vas a evitar de muchos problemas, ya que yo te digo, compré uno de estos, pero me metía señal de ruido en lo que es el estéreo. Este no era, era uno más viejito. Y se desconectaba cada cierto tiempo, cuestiones así, ¿no? Así que lo que yo opté fue comprar esta pantallita. No me costó mucho, creo que fueron unos 10, $15 aproximadamente. Y pues solamente lo complicado, por así decirlo, ya que no fue muy complicado, fue la conexión de los cables, pero pues nada del otro mundo. Y bueno, pues esto es cierto en cuestión de este video, te digo, estos transmisores Bluetooth funcionan, sí, pero pues tienen estas limitantes o estas ventajas y desventajas, ¿no? Así que bueno, esto es cierto en cuestión de este video, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.